Buenas tardes, vamos a comenzar. Estamos hoy día en la semana 17 y nos toca ver justamente el tema de ondas electromagnéticas y la óptica geométrica. Vamos a ver una revisión teórica justamente de estos temas con los cuales procedemos a comenzar. A ver. Tenemos entonces el fenómeno de las ondas electromagnéticas, ¿no? Inicialmente, bueno, se pensaba que la luz era una onda, ¿no? A partir de la teoría de Huygens, ¿no? Pero en sí no es hasta las ecuaciones de Maxwell y la teorización justamente de estas ondas y descubrimiento que la luz era una onda electromagnética que aparece hasta tener justamente una forma de visualizarlo, ¿no? Entonces tenemos una onda que, como vemos ahí, tiene una naturaleza eléctrica y otra magnética. Van de la misma mano y tienen una misma dirección de propagación. Entonces esto nos permite explicar, como dice ahí en la gráfica, los fenómenos ondulatorios, ¿no? La teoría de la luz ha pasado por múltiples etapas, ¿no? Desde la primera teoría conocida, que es la de los griegos, precisamente Aristóteles pensaba que la gente veía porque de los ojos salían unas manitos invisibles que tocaban todo, ¿no? Hasta la primera teoría, justamente la teoría eh, newtoniana, la teoría justamente geométrica, la óptica geométrica, la óptica newtoniana, ¿no? Con la primera teoría científica acerca de la luz, ¿no? Tuvieron que pasar más de 1500 años para que aparezca una teoría científica de la luz, ¿no? Esto fue rebatido 150 años después por Huygens con su teoría ondulatoria, ¿no? Y luego, a inicios del siglo XX, a inicios de 1900, justamente aparece la teoría cuántica de la luz, que es la que aceptamos y conocemos en la actualidad, ¿no? Pasó por múltiples etapas, justamente poder identificar qué es la luz. Aún sigue siendo una incógnita porque muchos físicos no están convencidos de que esa sea una explicación definitiva y no y se busca justamente nuevas formas de poder explicar la teoría suficiente. Pero vamos entonces primero con la onda electromagnética. Entonces, inicialmente se pensaba que la luz era una onda, pero no una onda con esta naturaleza, sino una onda como la onda mecánica, ¿no? Es justamente que se descubre esta doble naturaleza que entonces nos permite graficarlo de esta manera. Tenemos una dirección de propagación, como vemos ahí en la gráfica, es el eje X. Nuestra onda eléctrica oscila en el plano Y, pero se propaga en X, mientras que la parte o componente magnética oscila en Z y se propaga precisamente, y se propaga precisamente en el eje X. Ambas están en fase, vemos que es igual también tienen la misma amplitud, tienen la misma frecuencia y longitud de onda, no solamente que están oscilando en planos diferentes, pero se propagan en la misma dirección. Mientras que uno oscila en el eje Y, otro oscila en el eje Z. Son mutuamente perpendiculares, ya que está en un plano ortogonal cartesiano, tridimensional, pero se propaga hacia el eje X. Y obviamente podemos seguir la regla de la mano derecha, ¿no es cierto? Y con la regla de la mano derecha vemos que el pulgar nos indica la dirección, E la oscilación del campo eléctrico y B la oscilación del campo magnético, ¿no? Regla de mano derecha. Se descubrió que la onda electromagnética viaja a una única velocidad, que es la velocidad de la luz, ¿no? Que es la raíz de las dos constantes, precisamente, la constante de permeabilidad magnética y la constante dieléctrica, ¿no? La raíz de esas dos constantes justamente es la velocidad de la luz. Ambas constantes aparecen tanto en los fenómenos eléctricos, el E sub cero, como en los fenómenos magnéticos, el mu sub cero, ¿no? Entonces, tiene razón de ser, ¿no? Es decir, que la luz viaja precisamente por estas dos constantes son las que nos dan esa velocidad, ¿no? Que el 3 por 10 a la 8. Es una manera elegante pero alternativa de llegar a la velocidad de la luz en función de la constante y permeabilidad magnética, ¿no? En función de esas dos constantes llegamos, ¿no? Y que he establecido entonces que la onda electromagnética viaja a una velocidad que es la velocidad de la luz, cualquier onda electromagnética. Vamos a ver entonces que la onda electromagnética tiene como rapidez la velocidad de la rapidez de la luz, ¿no? 3 por 10 a la 8 metros. Pero es reconocido que cuando atraviesa un material diferente al aire y al vacío, este cambia, ¿no? Disminuye su velocidad. Esa disminución es justamente lo que se conoce como el índice de refracción. El índice de refracción nos va a decir la razón es una constante dimensional que nos da la razón entre la velocidad de la luz y la velocidad en otro medio. Por eso es constante esa n aparece como un número adimensional, ¿no es cierto? Y nosotros podemos entonces apreciar
que aparece un valor sin unidades, ¿no? Precisamente por ese motivo, ¿no? En el caso del aire, n vale 1 y obviamente B y C tienen el mismo valor, ¿no? En el caso del agua, glicerina y todo medio, ¿no? Siendo el mayor índice precisamente el del diamante. El diamante, como sabemos, es una de las cosas más duras que hay sobre la Tierra. Su índice de dureza es el máximo, pero también tiene el máximo índice de refracción. Obviamente, al atravesar la luz disminuye su velocidad. Vemos que B es C entre N. Es decir, si ese factor pasa a dividir, haremos que la velocidad de la luz dentro del diamante o dentro de cualquier medio disminuye. Cuando sale, recupera su velocidad, ¿no? Sabemos que no hay nada más rápido que la velocidad de la luz en el vacío, en el aire, y por lo tanto, al momento de entrar al diamante, reduce su velocidad. Pero al volver a salir, sale con gran velocidad y eso es lo que causa el brillo o el furor que encontramos precisamente en los diamantes, ¿no? El diamante obviamente tiene esa particularidad de que tiene un alto índice de refracción, ¿no? Pues sabemos que precisamente esta piedra preciosa, esta cristal justamente se utiliza en orfebrería, en joyería, ¿no? Pero hay, ya han sacado materiales que se asemejan mucho, ¿no? Por ejemplo, si uno va al Girón de la Unión encuentra el circonio, ¿no? El circonio tiene un índice muy similar al diamante y muchas veces es confundido. Lo único que no tiene es la dureza del diamante, pero para toda regla, si uno no es experto, confundiría el circonio con el diamante, ¿no? Debido a su alto índice de refracción. Sobre todo, el diamante cobra valor en joyería cuando es completamente transparente. Si el diamante es opaco, tiene manchas, ya no sirve para joyería, pero sí para metalurgia, ¿no? Es decir, nosotros utilizamos herramientas con filo diamantado, se le coloca para que haga un mejor corte, ¿no? Y para hacer las dragas, para minería, precisamente, para extracción petrolífera, se utiliza dragas diamantadas, ¿no? Pero el diamante no es de la calidad de joyería, sino el diamante es un diamante opaco, un diamante que se utiliza solo para corte, ¿no? Entonces es muy raro encontrar diamantes de joyería, tienen que ser completamente limpios, cristales completamente transparentes, y esos son los que tienen valor para ese tipo de actividades. Bien, entonces, reconocido por Einstein, la constante física, la mayor velocidad con la cual se puede mover un cuerpo es la velocidad de la luz, ¿no? C, 3 por 10 a la 8, 300.000 kilómetros por segundo, es la constante universal que conocemos. Pero como la onda electromagnética también es una onda, así con la mecánica, se cumple que la velocidad es lambda por la frecuencia. En este caso, la onda electromagnética se mueve a la velocidad de la luz. Entonces, C es lambda por la frecuencia. Y tenemos la ecuación universal para cualquier onda, ¿no? Velocidad lambda por la frecuencia. Y en el caso electromagnética, esa velocidad sería C. C es igual a lambda por la frecuencia. Una relación entre su longitud y la frecuencia. Dentro de eso, tenemos muchos valores, ¿no? Y tenemos ahí el espectro electromagnético. Todas estas ondas son emitidas por el Sol. Como ustedes saben, conocemos que el Sol se encuentra en estado constante de explosión. Tenemos en el Sol está lleno de hidrógeno, pero hidrógeno a temperaturas muy altas, que cada cuánto tiempo producen explosiones nucleares debido a que se produce el fenómeno de fusión. Se unen dos átomos de hidrógeno y producen uno de helio, pero sumado a una superexplosión equivalente a miles de bombas nucleares a la vez, ¿no? A eso se denomina una tormenta eléctrica y cada cierto tiempo sucede y hay una gran emisión de todas estas ondas electromagnéticas y a veces interfieren en las comunicaciones del sistema solar. Nosotros recibimos todos esos rayos, ¿no? Pero ¿por qué no nos afecta? Porque tenemos una atmósfera que filtra la mayor parte de esos rayos. Tenemos también la capa de ozono que filtra el ultravioleta. Tenemos también que la Tierra tiene un campo magnético, ¿no? Y que también filtra otras tantas. Entonces, nuestro mecanismo está en completo equilibrio, dejando pasar únicamente una pequeña porción del ultravioleta, el espectro visible de la luz que vemos, y el infrarrojo, que es la zona en la cual está el calor, ¿no? Porque podemos recibir luz fría, pero nosotros recibimos luz que aumenta la temperatura porque es la región infrarroja la que se encarga de ese fenómeno, ¿no? Entonces, este fenómeno es, como les digo, filtrado, ¿no? Los rayos más energéticos son filtrados precisamente por la atmósfera y no llegan de lleno a la Tierra, ¿no? Imagínense que nos atraviesa rayos gamma, ¿no? Destruiría todavía en el planeta, pero estos son filtrados por nuestra atmósfera, por nuestro campo magnético. Ahora bien, estas son, ¿no? De las ondas que tienen menor lambda, pero mayor frecuencia y más energéticas son los rayos gamma,
que pueden atravesar hasta el cemento más duro, ¿no? Es decir, son rayos muy energéticos. Los rayos X que pueden trabajar carne, pero no huesos. Los ultravioleta, que como ustedes saben, puede afectar el ADN y causar cáncer de piel. El espectro visible, que son los 7 colores del arco iris, que es lo que nuestra retina, nuestro sentido eh, ocular puede detectar, que va de los 400 hasta los 750 nanómetros. El infrarrojo, que es la zona de calor. Las microondas, las ondas de radio, TV, donde en esas ondas tenemos una gran longitud de onda que puede ser hasta de kilómetros, pero una frecuencia muy baja, ¿no? Entonces está todo el espectro electromagnético. Cualquiera de esas ondas se mueve a la velocidad de la luz. Todas son ondas electromagnéticas. El ojo humano no puede ver todo el espectro, pero sí puede ver el espectro visible, que es los 7 colores del arco iris. Eso es lo que el ser humano puede ver. Verán ahí que no existe el blanco ni el negro, ¿no? Blanco es la mezcla de los 7 colores. En el experimento Newton hizo eso, ¿no? Si tenemos un disco, el llamado disco de Newton, lo pueden buscar en YouTube, ponemos un disco con todos los colores y lo hacemos girar, se ve blanco. Es decir, el blanco es la combinación de todos los colores y el negro es la ausencia de todo color. Entonces, por lo tanto, blanco y negro no son colores, ¿no? Los colores son los colores que vemos precisamente en el arco iris, ¿no? Entonces, el blanco no corresponde a un color y es la mezcla de todos ellos y el negro es la ausencia. El ojo humano puede detectar de esta gama, puede detectar bastantes tonos. No detectamos un único rojo, podemos detectar 100 tonos diferentes de rojo. Y acá hay un término que sí he estudiado muchas veces, ¿no? Que no todos los seres humanos tienen la misma experiencia visual. Hay personas que no captan más de un par de tonos, pero hay gente que capta cientos de tonos de un color. ¿A qué se debe? Se piensa que es una alteración ya genética, en las cuales hay personas que pueden detectar muchos colores, generalmente son artistas, ¿no? O también el predominante sexo femenino puede detectar muchos colores, mientras que los espécimes masculinos detectan muy poca cantidad de frecuencias. Pero en sí todos detectamos, salvo que hay afecciones como precisamente que hay personas daltónicas que no pueden ver ciertos colores, ¿no? Son problemas ya a nivel celular, ¿no? Las células especiales del ojo no detectan. Nosotros también, en cuanto a profundidad, tampoco detectamos mucho. Para conocer una persona de lejos, pues será cuánto máximo, 50, 60 metros, mientras que hay otros seres vivos que no detectan tantos colores, detectan solamente un par, pero tienen una gran profundidad por la forma en la cual está posicionado los ojos, y un águila puede detectar o diferenciar a 10.000 metros de distancia, ¿no? Son cazadores y les permite hacer eso. Hay otros seres como los felinos que pueden detectar eh, sus ojos pueden detectar la menor cantidad de luz y ver en la oscuridad, ¿no? Entonces, son distintas propiedades y el fenómeno que nosotros vemos es netamente una experiencia humana, ¿no? Ver la cantidad de colores que vemos, ver la longitud de onda que justamente nos estableció en nuestra visión, es una experiencia netamente humana. Entonces, la óptica guarda relación con lo que el ser humano puede ver. Pero tenemos un amplio espectro, ¿no? Los rayos gamma son los rayos más energéticos, proviene justamente de esas explosiones nucleares, ¿no? Y tenemos justamente la radiación gamma, ¿no? De hecho, técnicamente podemos hacer gammametría, ¿no? Y podemos, por ejemplo, quisiéramos detectar en una obra que se ha hecho cuánto acero hay en una columna ya sellada de una obra civil. Le hacemos gammetría y podemos, es como sacarle una radiografía al cemento, ¿no? Y podemos ver adentro qué cantidad de acero hay, ¿no? Los rayos X no pueden hacer eso. Los rayos gamma, ser más energéticos, pueden atravesar el cemento y se puede hacer eso. Igual también se hace gammametría para verificar fuga en soldadura, ¿no? Soldaduras que hay, justamente se ha hecho gammametría para el gas de camisea, ¿no? Esos ductos tienen que estar bien soldados, sellados, y no puede haber la menor fuga, ¿no? Igual también se hace lo mismo para los oleoductos, no puede haber fuga. Los rayos sí que utilizamos más en la parte médica, ¿no? Donde atraviesa la carne, pero no el hueso, y nos deja justamente ver una imagen de nuestro hueso. La ultravioleta, como sabemos, la capa de ozono filtra los rayos UVB A, UVB3, B y UVC, ¿no? Siendo estos dañinos para el ser humano porque modifica el ADN de las células de la, de la piel y puede producir cáncer, ¿no? Entonces, una correcta exposición al sol y usar bloqueador y no exponerse es predominante, ¿no? Porque son capaces, con la energía que tiene, de alterar el ADN de las células de la piel.
El visible que justamente captamos, permite ver toda la experiencia de color. El infrarrojo que va más allá del rojo, ¿no? El llamado infrarrojo, que es el que lleva el espectro que hace que las cosas tengan calor, ¿no? Uno cuando sale el sol siente que el sol lo quema, pero no es todo el espectro el que quema, es el infrarrojo el que lleva la zona de calor. Entonces, si nosotros nos ponemos solamente a luz de 7 colores, sentiríamos una luz fría, ¿no? Como la luz de un LED. En cambio, el infrarrojo, por ejemplo, la bombilla eléctrica, esas de filamento, esas emiten bastante infrarrojo. Consumen más energía porque emiten también infrarrojo. Entonces, esa es la zona, justamente, los microondas, ¿no? Que justamente es una región que entra en resonancia con las moléculas de agua. Para nosotros poder calentar algo en el horno de microondas, ese algo debe tener humedad, debe tener agua, porque la radiación en microondas excitan a las moléculas de oxígeno, perdón, de agua, hacen que vibren muy rápido y se calienten, ¿no? Y eso hace que las cosas que tengan humedad se calienten. Si metemos algo completamente seco a un microondas y lo prendemos, podemos hacerlo explotar. Tiene que tener una cantidad de humedad, de moléculas de agua para que éstas se calienten, ¿no? Una taza con agua, un plato de comida húmedo, eso son lo que se va a calentar, porque precisamente el microondas actúa sobre las moléculas de agua. Las ondas de radio, las ondas de TV, que ya tienen varios metros y kilómetros de longitud de onda, ¿no? Son menos energéticas, ¿no? Pero igual la usamos, ¿no? Cada operador que opera en señal celular, Bitel, Entel, Telefónica, todos ellos tienen un ancho en longitud de onda que justamente el gobierno, a través del MTC, el gobierno ordena del espacio del electromagnético peruano, ¿no? Y le da concesión. Hay una zona de espectro electromagnético que utilizan los militares, otra lo usan los policías, otro lo usa cada operador, otro lo usan las emisoras de radio, otro lo usan las emisoras de TV en señal abierta, ¿no? Ese es el Estado, es el que administra el espectro electromagnético sobre, eh, sobre el Perú, ¿no? Se le mete ese que le corresponde a esta actividad. Bien. La intensidad. ¿Cómo sacamos la intensidad electromagnética? Es la amplitud del campo eléctrico por el campo magnético entre dos veces la permeabilidad, ¿no? Tomando en cuenta que eso está en sistema internacional, donde acordémonos de mu sub 0 como la permitividad magnética del vacío, ¿no? Y en función a esa relación también podemos encontrar la velocidad de la luz. Ahora, esto corresponde al fenómeno de la onda electromagnética, ¿no es cierto? Antes de entrar justamente, ahora sí, al fenómeno, esto está mal, esto no es ondulatorio, entonces le llamamos óptica geométrica. Profe, buenas tardes. Dígame, sí, le escucho. Tengo una duda. La distancia focal, ¿en qué momento, en qué situación es negativa y positiva? Todavía no llegamos a eso, pero la distancia focal en lentes y espejos. En espejos es focal en un espejo cóncavo. En un espejo convexo, el foco es negativo. En una lente la distancia focal es positiva en lentes positivas, es decir, en la biconvexa, la plano convexa y el menisco convexo. Y es negativa en dependiendo, ¿no? de nuestra precisamente lente, en las lentes divergentes, ahí es negativo. Nos indica, pues eso es más que nada por la posición. Sabemos que hay zonas en el espejo, donde está el objeto es la zona real. Detrás del espejo es la zona virtual y todo lo que está en la zona virtual es negativo. Eso incluye el foco, porque en un foco, eh, eh, mejor dicho, en una lente precisamente convexa, el foco se encontraría atrás, por eso es negativo. Ahí vamos a llegar a esa parte, no te preocupes. A ver, continuamos. Entramos a la óptica geométrica, ¿no es cierto? Pasamos de no tener una teoría luminosa a tener la teoría precisamente de la luz dada por Newton. Newton establece tres leyes, ¿no? Así como en la mecánica establece para la óptica tres leyes. Primera ley, todo sucede en un plano, el llamado plano de incidencia. Newton imagina que la luz viaja en línea recta y a eso lo llama el rayo, pero establece que ese fenómeno sucede en solo
dos dimensiones. Primera ley, todo fenómeno sucede en el llamado plano de incidencia. Segunda ley, la que vemos en la imagen, la ley de la reflexión. El haz incidente forma un ángulo, el haz reflejado otro ángulo, pero esos ángulos son iguales. Teta incidente igual a teta reflejado. Tenemos la superficie, el medio, tenemos una normal. Con respecto a esa normal medimos el haz incidente y luego el haz reflejado. Pero Newton se dio cuenta que estos dos ángulos son iguales. Segunda ley, ley de la reflexión. Tercera ley, ley de la refracción, o también conocida como la ley de Snell, que nos dice que cuando hay un medio, tenemos el n del medio, por ejemplo, acá es aire y acá abajo agua. N del aire por el seno de teta incidente es igual a n del otro medio por el seno del teta transmitido. Haz incidente, haz reflejado, haz refractado o también llamado transmitido. Entonces hay una relación entre los n's, ¿no es cierto? Hay una relación y los ángulos que forma tanto el haz incidente como el transmitido. Ley de Snell o ley de refracción o tercera ley de Newton de su óptica geométrica, ¿no? Y ahí tenemos entonces, esas tres leyes nos permiten explicar los fenómenos de reflexión, refracción, los imágenes en lente y espejos, ¿no? Precisamente usamos estas leyes para poder. Entonces, Newton pudo explicar muy bien la formación de imágenes en lentes, espejos, eh, espejos planos, curvos, lentes delgadas, todo, pudo explicar todo eso, ¿no? El fenómeno de la refracción, de la reflexión, eh, los espejismos, todo es explicado. Pero lo que Newton no pudo explicar son los fenómenos de la óptica ondulatoria, ¿no? Precisamente esos fenómenos como la interferencia, difracción y polarización no pudieron ser explicados por Newton. Tuvo que aparecer Huygens 150 años más tarde para explicar esos fenómenos y eso se llama la óptica ondulatoria o la óptica física, donde toma la luz como una onda. Aquí todavía no. Aquí la óptica es geométrica y Newton asimiló que era un rayo, ¿no? No es porque le faltara conocimiento. Lamentablemente, estas definiciones son de 1600 y para la época Newton no tuvo instrumentos para darse cuenta que lo que él observaba no era un rayo sino una onda, con una longitud de 10 a la menos 9 metros. Era imposible que él se dé cuenta en 1600 que era una onda, ¿no? Y él estableció un rayo. Pero aún así es tan interesante y tan precisa esta definición que hasta ahora la usamos. Para construir un lente, para construir un aparato óptico, utilizamos la ley de Newton. No lo utilizamos de forma ondulatoria, lo hacemos de manera newtoniana. Hasta ahora se utiliza esto. Al ser tan escueto y preciso, que nos permite tener una claridad de información. Bien. Sabemos que el fenómeno realmente es ondulatorio y eso es justamente lo que Huygens se da cuenta 150 años después, ¿no? Aparecen fenómenos como la interferencia, la difracción, la polarización de la luz, ¿no? Pero son fenómenos precisamente tomando en cuenta que la luz es una onda y no cualquier onda, ¿no? Una onda electromagnética. Por ejemplo, la interferencia es cuando dos ondas se atraviesan y pueden interferir constructivamente o destructivamente. Cuando interfieren constructivamente, se produce una luz de mayor intensidad, pero cuando se interfieren destructivamente, el resultado es oscuridad. Y por eso hay zonas en una interferencia que aparecen zonas claras oscuras, ¿no? Interferencia constructiva y destructiva. Ese fenómeno se puede apreciar en la luz. El experimento es el experimento de Young que permite apreciar un patrón de interferencia. Otro es la difracción. Cuando el agujero es proporcional a la longitud de onda del haz emitido, aparece y sale una onda y deja también un espectro similar a la interferencia, pero por una sola rejilla. Entonces, vemos que la luz es capaz de difractarse, ¿no? Es fenómeno llamado difracción también. Y el de polarización en la cual la luz se filtra, ¿no? Aparece, y es por ejemplo lo que utilizan los filtros polarizadores, ¿no? Los lentes oscuros o las lunas polarizadas de los autos utilizan este filtro. ¿Qué es lo que hace? No deja pasar toda la luz, solamente aquella, filtra la luz y deja pasar solamente ciertas ondas. ¿No es cierto? No todas, ¿no? No todas las amplias, sino solamente unas cuantas. Y eso se llama polarizar. Lo único que se puede polarizar son ondas. Entonces, este es un fenómeno también ondulatorio, ¿no? Precisamente el que se da.
Newton sí pudo encontrar la dispersión de la luz a través del prisma, ¿no? Newton hizo experimento con un prisma y pudo descomponer la luz blanca y apareciendo los 7 colores del arco iris. Es decir, se da cuenta que la luz blanca es la composición. Blanco no es un color, como sabemos, ¿no? Blanco es la mezcla de todos los colores. Y como un prisma, a cierto ángulo se encargaba de descomponer nuevamente los 7 colores. Y el negro no es color, es la ausencia de todo color. Entonces, tanto blanco como negro no son colores. Los únicos colores son los 7 del arco iris. Y podemos descomponerlo a través de un prisma, ¿no? Newton hizo este experimento, ¿no? Y pudo encontrar los colores básicos y principales, ordenados de la misma manera, ¿no? De mayor longitud de onda a menor longitud de onda. Sabemos que hay una zona infrarroja, como también una zona ultravioleta, ¿no? Pero observamos la dispersión que se produce en un prisma. Ahora, formación de imágenes en lentes y espejos. De hecho, hay toda una teoría para la formación de imágenes en espejos planos, en espejos curvos, en lentes delgadas, ¿no? Pero es justamente lo que queremos revisar ahora, ¿no? Cómo se forman las imágenes precisamente en estos dispositivos. Bien, si podemos iniciar, bueno, estamos repitiendo acá porque estamos repitiendo otra vez la teoría. Ya bueno, esto ya hemos visto, eso también. Y ahora otro fenómeno. Creo que lo han editado mal, esto no debería estar acá. Bueno, en fin. Tenemos acá, con respecto a la ley de Snell y el haz incidente y haz refractado. Nos damos cuenta que en los ejemplos el haz incidente está en el aire, cuyo n vale 1, y el haz refractado está en el medio 2, que es el agua, cuyo n vale 1,33. Pero ¿qué pasa si fuera al revés? Si el haz incidente estuviese en un n, cuyo valor es mayor, y pasa a un medio 2 cuyo valor de n es menor. Ahí va a suceder un fenómeno que recibe el nombre de reflexión interna total. Cuando sucede que el n incidente es mayor que el otro n, hay un ángulo que vamos a encontrar que se denomina el ángulo crítico. Cuando hacemos incidir luz bajo el ángulo crítico, lo que va a salir con el haz refractado no va a atravesar en medio, sino se va a quedar en la interficie, se va a quedar en medio. Entonces, ingresa el haz y el haz refractado no atraviesa el medio 2 ni se va para el medio 1, se queda en el centro. Ese denominado ángulo es el ángulo crítico. Sería igual entonces a N1 seno de ángulo crítico igual a N2 1 entre seno de 90, es decir, 1 se produce. Ahora, este fenómeno no sería más que una curiosidad si no es porque tuviese una aplicación. Las fibras ópticas funcionan por este fenómeno, ¿no? Ustedes habrán visto en las fibras que la luz viaja dentro del cable. ¿Cómo hace para poder viajar? Es que se da el fenómeno de reflexión interna total y la luz es capaz de viajar. Es decir, ya la información no baja o no viaja a la velocidad que tiene un cable de cobre, sino viaja a la velocidad de la luz. Entonces se puede transmitir mucha más información y viaja de forma más rápida a través de una fibra óptica que de un cable de cobre, ¿no? Entonces, puede llevar mucha más información y más rápido. Es por eso que precisamente la fibra óptica es tan estable y tan rápida, ¿no? Si superamos el ángulo crítico, tampoco va a atravesar, simplemente se produce la reflexión total, como dice. Ese es un fenómeno que explica entonces cómo es que funciona la fibra óptica. En cuanto a espejos, el espejo más sencillo de definir es el espejo plano. En un espejo plano, la imagen tendrá el mismo tamaño que el objeto. El objeto, si lo ponemos a una distancia, ese sub-cero del espejo, la imagen estaría tras del espejo a la misma distancia. Es decir, ese SUI, ahí estaría la imagen, pero esta imagen nunca la podemos ver. Lo que vemos en las mañanas sobre el espejo es una imagen virtual. ¿Cómo nos damos cuenta que esta imagen que vemos en el espejo plano es virtual? Porque presenta un defecto. Ese defecto se llama inversión lateral. Si nosotros nos ponemos frente al espejo y levantamos el brazo derecho, la imagen levanta el izquierdo. Es decir, hay una inversión lateral, por eso nos vemos que le cuenta que la imagen no es una imagen real, sino virtual por ese defecto que tiene, ¿no?
La imagen estaría atrás del espejo, pero esa no podemos verla. Nosotros vemos justamente una imagen virtual, pero lo que tiene en el espejo plano es que no deforman. La imagen y el objeto tienen la misma distancia, el tamaño del objeto y de la imagen también es el mismo. Casos diferentes en un espejo curvo. En un espejo esférico, ¿proviene de qué? Tenemos una esfera que tiene un centro de curvatura. Del centro al vértice tenemos el radio, ¿no? Ahí tenemos el radio de nuestra esfera. Pero una porción de esa esfera es precisamente, se le ha colocado un medio reflectivo y tenemos un espejo. El espejo es, si la zona reflectiva se encuentra en la parte interna, este espejo recibe el nombre de espejo cóncavo convergente o espejo positivo. Tenemos acá el centro de curvatura y del centro del vértice sería el radio, pero R medios es el foco o distancia focal, ¿no? Que es R entre 2. Esa es la distancia focal o el foco. Ahora bien, tenemos también un espejo convexo o divergente. En este espejo convexo la curvatura se encuentra para el otro lado, por lo tanto el foco se encuentra en qué zona. Si donde está el objeto es la zona real, tras del espejo es la zona virtual, aquí tenemos el objeto y la curvatura está para el otro lado, para la zona virtual, por lo tanto el radio, el foco es negativo, en este caso en el espejo, porque se encuentra en la zona virtual. Entonces tenemos, vamos a copiar esto para llevarlo al Paint para modificar. A ver, vamos a copiar esto y vamos a abrir un Paint para pegarlo ahí. Ahí vamos a compartir el Paint. Ok, bien. Decimos entonces que esta zona, donde está el objeto, acá colocamos un objeto, por ejemplo, que queremos ver, esto será la zona real. Y tras del espejo, la zona virtual. Todo lo que está en la zona virtual es negativo. Todo lo que está en la zona real es positivo. Si el foco cayó en la zona real, el foco es positivo. Por ejemplo, acá, esta es la zona real y esta es la zona virtual. ¿Dónde está el foco? El foco quedó en la zona virtual, por lo tanto el foco es negativo. En un espejo convexo, el foco va a ser, y el radio también, negativo. ¿De acuerdo? Precisamente por las zonas, ¿no? Zona real todo es positivo, zona virtual es negativo. Entonces, de tal manera que si encontramos un foco y nos sale negativo, ya sospechamos que es un espejo convexo. Si hallamos una imagen y nos sale negativa, esa imagen está en la zona virtual. Entonces, eso nos permite identificarlo. Y bueno, R es el radio de curvatura, acá está el centro de curvatura, el radio de la esfera, entonces un pedacito de la esfera truncada, y F, la distancia focal, es R medios. ¿De acuerdo? Esa zona es el vértice. Nosotros podemos hallar la imagen por trazada de rayos, ¿no? Basta trazar 2 rayos y ya nos da dónde está la imagen, ¿no? Pero nosotros conocemos por lo menos 3 o 4 rayos diferentes. Pero basta graficar 2 de ellos para que en intersección esté precisamente eh, nuestro, nuestra imagen. Por ejemplo, acá tenemos, vamos a cambiar de color, tenemos acá, por ejemplo, nuestro objeto. Queremos saber y hemos colocado el objeto tras del centro. En el caso del espejo cóncavo tiene varias zonas. Puedo colocar el espejo, el objeto tras del centro, en el propio centro, entre el centro y el foco, sobre el foco y delante del foco. En las 4 primeras, la imagen siempre va a ser real. Solamente cuando el objeto lo coloco entre el foco y el vértice, la imagen será virtual. Todo lo demás será real. Por ejemplo, acá, ¿qué rayos puedo trazar? Si trazo un rayo paralelo al eje óptico principal, al momento de reflejarse, la reflexión pasará por el foco. Puedo trazar otro rayo. Si tomo un rayo que pasa por el centro, el rayo regresará y se proyectará. Y ahí miren que acá se interceptaron. Entonces el objeto estará aquí.
pero de cabeza, ¿no? Vamos a cambiar de color. Si este es, este es el objeto, acá estará la imagen. ¿Cómo es la imagen? La imagen es real, porque esta es la zona real, invertida hasta de cabeza y disminuida en este caso. Si yo cambio de lugar de la imagen, por ejemplo, ya no esté acá, yo coloco la imagen en otro lugar, el objeto, perdón, en otro lugar, por ejemplo, coloco el objeto aquí. Vamos a cambiar de color para diferenciarlo. Aquí coloco el objeto, ¿ya? ¿Dónde estará ahora su imagen? Nuevamente, trazamos para ubicar. Primeramente, paralelo, y en el momento de reflejarse, se refleja y pasa por el foco. Ahí está. Ahora, eh, otro que pase por el centro y hacia la imagen. Acá, por ejemplo. Pasa por la imagen. Se acá se intercepta. Acá estará el objeto. ¿Cómo será el objeto ahora? Nuestro objeto será en la intersección, ¿no es cierto? Nuestro objeto estará en la intersección. ¿No quiere pintar? Ya bueno, nuestro objeto estará en la intersección, es decir, estará acá. ¿Cómo será nuestro objeto? Nuestro objeto es real, está en la zona real. Nuestro objeto es invertido y aumentado. Esa es la descripción de este objeto. Perdón, este es el objeto y esta es la imagen. Imagen real, invertida y aumentada de tamaño. ¿No es cierto? Mientras que en un espejo de este tipo, las imágenes siempre serán virtuales. Vamos a ver. Por ejemplo, dibujo la imagen en el otro espejo aquí. A ver, tomo una imagen acá. Y quiero saber cómo es. Bien, según el trazado de rayos, dice que cuando trazo un rayo y pasa paralelo, se refleja y atraviesa el foco. Perdón, acá. Y tiene que pasar por el foco. Ahí está. Este será entonces mi haz, ¿no? Choca, se refleja y la proyección pasa por el foco, pero el rayo en realidad real es este. Acá choca y se refleja, pero el transmitido va por acá y atraviesa el foco. Esta zona ya es virtual, primer rayo. Otro rayo que dice que viene del centro y choca y pasa por acá. Tenemos entonces que se van a interceptar por aquí más o menos. A ver. El centro. Acá se intercepta. Por lo tanto, la imagen es virtual. Vemos que la intersección está en la zona virtual. Virtual derecha porque va a estar igual y de menor tamaño. Aquí está. La imagen va a ser virtual porque está en la zona virtual. Acá está la imagen. Derecha porque está igual, no está invertida, está derecha, pero de menor tamaño. Esta imagen es producida por un espejo convexo, ¿no es cierto? Imágenes derechas pero virtuales. Acá imágenes reales pero invertidas. Son propios de los espejos esféricos. Espejos cóncavos, convexos, ¿no? Aquí el foco es negativo, que está en la zona virtual, entonces el foco debe aparecer como negativo. Acá el foco aparece como positivo porque está en la zona real, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ecuación? Bueno, trazado de rayos, un poco complicado hacerlo si no tenemos regla y paciencia, pero podemos utilizar ecuaciones para determinar lo mismo que hemos determinado con el trazado de rayos. ¿Qué ecuación usamos? Podemos usar, perdón, este es ¿cómo se llama? Vamos a salir de acá, vamos al PPT. ¿Qué podemos usar? No, ahí está el trazado de rayos que acabamos de hacer. Son 3 rayos, ¿no? Pero bastan 2 de ellos que se intercepten para poder ubicar. Un rayo que sale paralelo al eje óptico, choca y al reflejarse pasa por el foco.
Uno que pasa por el centro y al momento de reflejarse se refleja sobre sí mismo. Otro que atraviesa el foco, pero cuando se refleja sale paralelo al eje óptico. Son los tres rayos con la cual eh, se puede entonces buscar la posición de las imágenes. Bien. Ok, esto es con las imágenes, ¿no es cierto? Podemos tener entonces los tres rayos, basta dos paréntesis. Ahí tenemos multitud. Una característica interesante es que cuando colocamos en un espejo cóncavo el objeto sobre el foco, no se produce imagen. Todos los rayos salen paralelos y no se atraviesan, no forma imagen. La distancia imagen se va al infinito. Esto es un dispositivo o se sirve para crear dispositivos interesantes como por ejemplo la linterna. Se dan cuenta que la linterna no focaliza, salen rayos paralelos hacia el infinito, ¿no? Eso es porque la bombilla se ha colocado en la posición del foco. Igual también sucede en un faro automotriz. La bombilla se coloca en la posición focal, en el foco, y salen haces paralelos. Igual en una antena parabólica. El emisor o el receptor se coloca en la posición focal, cosa que cuando llegan los rayos chocan en el plato parabólico y van directamente al foco. O si quiero propagar señal, del foco salen las señales a la antena, chocan y salen paralelos. Es decir, nunca focalizan, ¿no? Y es justamente por eso es que se coloca en el foco. Un objeto en el foco no produce imagen, produce rayos paralelos. Si este objeto es una bombilla, pues más aún propagará luz, ¿no? Como lo hace la linterna, como lo hace el faro automático. Bien, aquí por ejemplo, en el caso de este espejo, cuando está delante del foco produce imágenes virtuales y de tamaño aumentado. Es decir, en un espejo cóncavo todas sus imágenes son virtuales y reales, pero solamente delante del foco me produce una imagen virtual y derecha y aumentada encima. En un espejo convexo, entonces hay posiciones donde puedo encontrar la imagen, ¿no? Que son varias. Pero si no quiero dibujar, puedo utilizar las siguientes ecuaciones. Esta es la fórmula de Descartes. 1 entre distancia objeto más 1 entre distancia imagen es igual a 1 sobre F, es decir, el foco. ¿Y qué es el foco? La mitad del radio. El foco es R medio, ¿no? Lo hemos visto por acá. El foco es R medios. Si yo tengo el radio de curvatura, la mitad del radio de curvatura es el foco. Del centro del vértice es el radio, ¿no? Pero la mitad es el foco o distancia focal. Ahí está. Y puedo utilizar la ecuación de Descartes y también la fórmula de la magnificación, que me dice que M, la magnificación, es menos S sub I, la distancia imagen, entre S sub 0. O también por los tamaños, ¿no? El aumento es altura de la imagen entre la altura del objeto. O la de la magnificación, ¿no? M es igual a menos distancia imagen entre distancia objeto, con signo negativo adelante. Eso no aparece acá, ¿no? Vamos a modificar. A ver, vamos a copiar esto para aumentar una definición más, ¿no? Para poder hallar en función con la fórmula de la magnificación. Nos dice que, vamos a pegar acá y vamos a compartir. A ver, tenemos entonces lo siguiente. A ver, déjame compartir. Y compartimos el Paint. Aquí me falta una ecuación, que es la fórmula de la magnificación. La magnificación es igual a menos S sub I, distancia imagen, entre S sub 0, distancia objeto. Si me sale, por ejemplo, menos 3x, ¿qué significa? Si aquí, cuando hay la imagen, me sale una imagen positiva, significa que es real. Si me sale la imagen con valor negativo, significa que la imagen es virtual. No tengo que graficarlo, ¿no? Basta con los signos para saber qué cosa es qué. Si yo aplico la fórmula en la magnificación y me sale negativo, o me puede salir positivo. Si me sale positivo, está derecha. Si me sale negativo, está invertida, o sea, de cabeza. Si me sale mayor que 1, está aumentada,
2x, 3x. Pero si me sale entre 0 y 1, está disminuida. Por ejemplo, que me salga un medio de x, está partida a la mitad, ¿no? Es decir, está disminuida. Entonces, son tres caracteres de la imagen: real o virtual, derecha invertida, aumentada o disminuida. Y eso. Otra forma que yo tengo de hallar, aparte de la fórmula de magnificación, es la del aumento, ¿no? Que está en función de los tamaños. Altura de la imagen entre la altura del objeto. Igual, es imagen-objeto, ¿no? En la magnificación siempre se coloca con el X, ¿no? Se han visto en los celulares, en las cámaras, los aumentos, 2x, 3x. Es entendible, cuando yo pongo el X ya todo el mundo sabe que estoy hablando de aumento. Por eso colocamos ahí más 2x, menos 3x, o lo que me salga, ¿no? Es una forma universal de darse cuenta que son los aumentos producidos por una lente o por un espejo. Ok, seguimos con la diapositiva. Tenemos que ensayarlo también en función de las alturas, también es válido. Y tenemos ahí las reglas de signos, ¿no? Si el espejo es cóncavo, convergente, el F es positivo. Si es divergente, el F es negativo. Distancia objeto. El objeto siempre tiene que ser positivo, pero la altura del objeto también tiene que ser positivo siempre, ¿no? La imagen puede ser, si la imagen es positiva, es una imagen real. Si la imagen es negativa, es virtual. Si la magnificación me sale positiva, es derecha. Si me sale negativa, invertida. Si es mayor que 1, aumentada. Si es menor que 1, disminuida. En los lentes, ¿cómo funciona? Funciona casi igual que en los espejos, con la única diferencia ahora que la zona virtual está delante de la lente y la zona real delante de la lente. O sea, tras la lente, mejor dicho, a ver cómo lo hacemos acá. Si acá está el objeto, esta zona es la zona virtual y esta es la zona real. ¿De acuerdo? Todo lo que está en la zona real es positivo. En este caso, esta lente es positiva porque su foco está acá, ¿no? Pero esta lente es negativa porque, ¿cómo nos damos cuenta? Con una manera bien sencilla. ¿Qué es una lente, no? Una lente es un sistema óptico limitado por dos curvas, o inclusive una de ellas puede ser esférica. Pero nos damos cuenta cuándo es convergente, cuándo es divergente, cuándo es positiva y cuándo es negativa. Una manera sencilla de darnos cuenta es cuando la parte central es más ancha que los extremos, es una lente convergente o positiva. Si la imagen central es más angosta que los extremos, es una lente divergente o negativa. Y en esas lentes el foco es negativo. Esta es una forma bien rápida de darnos cuenta, ¿no? Por el ancho. El ancho central es mayor que el extremo, es positivo o convergente. Si el ancho central es menos ancho que los extremos, es negativo o divergente. Podemos tener dos curvaturas diferentes, porque como vemos, vamos a nuevamente ir al Paint, como vemos en el caso de la lente, se forma por la intersección de dos esferas. Ahora vamos a borrar esto de acá. Nosotros tenemos una esfera, otra esfera. La intersección de esas dos esferas, ¿qué nos da? Nos da la lente. Vean que la lente es la intersección de dos superficies esféricas. Esa es la lente. Siendo que cada una va a tener un radio. Por ejemplo, acá tengo un radio 1, acá tengo un radio 2. Puedo tener dos superficies con radios diferentes. Pero en la lente, así una de las zonas sea plana, el foco es el mismo. En derecha o en izquierda hay un único foco. Puede tener dos radios de curvatura, pero un único foco que se comparte tanto a la derecha como a la izquierda. En una lente puede inclusive tener una cara plana, pero por lo menos tiene que haber una curvatura, ¿no? Eso es lo que podemos observar precisamente en nuestros lentes. Ahí está. Tenemos tres tipos de lentes convergentes: los biconvexos, los plano-convexos y los meniscos convexos. Y tres tipos de lentes divergentes: eh, las bicóncavas, plano-cóncavos o meniscos cóncavos. Son los lentes divergentes que tenemos, ¿no? Vemos entonces que mientras que la convergente me forma la imagen en la zona real, la divergente me forma la imagen en la zona virtual. En la zona virtual lo único que no puede ser negativo es la distancia imagen. Por lo demás, todo lo demás es negativo. Ahí tenemos entonces
Los elementos entonces, tiene el mismo foco por ambos lados, puede tener dos radios de curvatura, y entonces tenemos precisamente los elementos que nos diferencian las lentes esféricas. Lo mismo, podemos utilizar el trazado de rayos para ubicar las imágenes en ambas lentes, pero utilizamos las ecuaciones. ¿Qué ecuaciones usamos? Las mismas que hemos utilizado en espejos. Utilizamos la, la ecuación de la magnificación, del aumento, la fórmula de Descartes, pero también utilizamos una ecuación adicional que es la fórmula del fabricante, ¿no? Aquí tenemos los tipos de lentes, ¿no? Positivos o convergentes, biconvexa, plano convexa y menisco convexo. Divergentes, negativas, bicóncava, plano cóncava o el menisco cóncavo. Todos ellos tienen usos, ¿no?, que podemos entregar, ¿no? Ahora, ¿qué sucede cuando un lado es plano? ¿Qué radio le colocamos, no? Esto vamos a apreciar en unos momentos. Tenemos la formación de imágenes, utilizamos igual tres rayos. Un rayo que va por el objeto y al pasar pasa por el foco. Un rayo que pasa por su centro sin desviarse. Un rayo que pasa por el foco y que cuando sale, sale paralelo al eje principal. Casi de la misma manera que en el espejo, ¿no? La interacción de basta dos rayos para saber dónde está ubicada la imagen. Si esta es la zona virtual, aquí tenemos una imagen real, invertida y disminuida que produce este espejo. Los espejos, perdón, las lentes tienden a invertir las imágenes. Nosotros tenemos en nuestro ojo una lente que es el cristalino, pero ¿por qué no vemos las cosas al revés? Tenemos una sola lente, ¿por qué no vemos al revés? Porque quien se encarga de corregir ese defecto es el cerebro. El cerebro hace otra inversión y vemos las cosas derechas, ¿no? Porque si no necesitaremos dos lentes, ¿no? Y ningún ser vivo tiene dos lentes, todos tenemos un cristalino, ¿no? Y es el cerebro que se encarga de dar la forma que vemos, ¿no? Todos los, corrige encima, ya que tenemos solo una lente. En dispositivos ópticos por lo general se utiliza lentes de manera par para poder ver las cosas derechas. No puede quedar impar, ¿no? Si no, vamos a ver invertir, ¿no? Entonces utilizamos de esa manera. Bien, tenemos entonces distancia objeto, del objeto a la lente, distancia imagen, de la lente a la imagen. El foco que es el mismo para ambos extremos. Y cada lado tiene su radio de curvatura. Para poder expresar eso utilizamos la denominada fórmula del fabricante que en unos momentos aparece. Tenemos acá, entonces podemos tener imágenes que sean, acá está justamente colocado en el foco. Sale una imagen rumbo al infinito. También podemos hacer eso con la lente, ¿no? Así como en el espejo, ¿no? Ahí está. Virtual, esta imagen es virtual porque está en la zona virtual, ¿no? Virtual a la derecha y disminuida, ¿no? Esta imagen producida. Ahí está. Ok. La ecuación de Descartes la podemos utilizar. Se utiliza también en lentes. La del aumento y también la de la magnificación puede usar. Y hay una ecuación más que se utiliza que es, ¿y no está? Acá está, la ecuación del fabricante de lentes. 1/F, índice de refracción del lente menos uno entre R1 menos R2. ¿No es cierto? Pero este lo podemos juntar con la de Descartes y colocar esto en vez de 1/F, colocar esto acá y tendríamos una ecuación más general que es la suma de Descartes más fabricante, ¿no? Podemos tener una ecuación bastante más amplia para esto, ¿no? Que es lo que se utiliza precisamente en lentes, ¿no? La única diferencia con espejos es esta ecuación adicional que es la fórmula del fabricante de lentes, más lo que conocemos, ¿no? Es decir, la magnificación, la amplitud también se puede utilizar acá. Y otra cosa, también hablamos de la potencia de una lente. Esto generalmente lo utilizan los optómetras cuando fabrican lentes y hablan de la dioptria. ¿Qué es la dioptria? La inversa del foco. Entonces, la inversa del foco es la potencia y la potencia se mide en dioptrias. No se escucha hablar cuando tenemos una lente, hablan de las dioptrias, ¿no? Que tienen nuestra lente, que es justamente la inversa de la distancia focal. La inversa del foco es la dioptria, ¿no? Lo que se utiliza también en lentes. Nosotros tenemos lentes de diversos tipos, ¿no? Hay personas que tienen astigmatismo, hay personas que tienen miopía y los lentes en cada uno es diferente. No sé si escuchado hablar los que usan lentes, por ejemplo, que hablan de lentes o hablan de vidrios de alto índice. ¿De alto índice de qué? De alto índice de refracción. Antes las lentes eran de cristal
Y cuando una persona en los años 70, 80 tenía medida alta, salió un lente súper grueso, ¿no? Que era bastante incómodo de usar, y las personas que tenían esto solamente se le veían dos rayitas como ojo, ¿no? Que producía un efecto muy impresionante y fastidioso. Pero ahora con el advenimiento de nuevos materiales, ahora hay resinas que tienen alto índice de refracción, hace que no necesitamos que sea tan gruesa la lente. Una lente de alto índice es una lente bien delgadita y produce el mismo efecto de aumento que una lente gruesa. Solamente como tiene más índice de refracción, pues el nombre de lente de alto índice hace que la lente sea delgada y bastante estética, ¿no? Ya no se ve una lente tan gruesa. A pesar de que la persona puede tener una medida alta, eso no se nota, ¿no? Con las lentes de alto índice. Bien. Y ahí tenemos los casos de los radiocurvaturas. Ahora, ¿qué pasa? No hemos visto que en la fórmula del fabricante hay R1 y R2, pero ¿cuál será el valor de R2 si una de las caras de la lente es plana? ¿Qué valor le pondríamos? No le podemos poner cero por tener la cara plana, porque me daría uno sobre cero y uno sobre cero es indeterminado. ¿Qué valor le darían ustedes a la cara plana, el radio? ¿Qué valor de radio le darían a la cara plana? No le podemos poner cero, porque se vuelve uno sobre cero indeterminado. Ahí le podemos colocar el valor de infinito, porque uno sobre infinito es cero. Ahora, ¿por qué infinito? Especulamos que la curvatura es tan grande que aparece como una recta tangente, es decir, un plano. Es decir, algo así como, vamos al Paint para poder clarificar esto. Dejamos compartir y regresamos al Paint. Por ejemplo, borramos esto. Ahora nuestra esfera es tan grande, pero tan grande, que si queremos trabajar con un pedacito, nos damos cuenta que este pedacito es casi plano, ¿no es cierto? Es decir, ese pedacito es casi plano, porque es la tangente a una curva tan grande. Por eso decimos que el radio es infinito. ¿De acuerdo? Ahí vemos justo. Igual también, por ejemplo, están ustedes sentados, de repente están en su departamento, en su casa, y ven el piso. ¿Su piso es completamente plano? No. Su piso debe ser curvo. Se tiene que asemejar a la curvatura terrestre, porque si fuese plano, ustedes ponen una pelota y la pelota se va rodando. No tiene que haber componente de gravedad. Por lo tanto, los pisos tienen que tener cierta curvatura. No la notamos porque el radio de la Tierra tiene casi 5.000 kilómetros, 4.780 kilómetros. No lo notamos, ¿no? Por eso consideramos ese radio como infinito, y eso nos soluciona el por qué una cara es plana. Es decir, proviene de una esfera muy grande, cuyo radio no lo podemos determinar y lo consideramos como infinito, ¿no? Y eso sucede en la cara plana. Consideramos al radio como infinito y no podemos determinar su valor. Ahí está. Veremos ese arreglo. Y entonces, para un plano, el radio R2 vale infinito. Para un plano cóncavo, R2 vale infinito, ¿no? Entonces tenemos ahí los valores. Entonces, con estas fórmulas nos permite encontrar precisamente la formación de imágenes tanto en espejos como lentes, ¿no? A ver, vamos a los problemas de esta parte. A ver, pasamos, déjame compartir y pasamos a los problemas. Bien, vamos a ver. Problema número uno, problema de teoría dice. En relación a las ondas electromagnéticas, ¿qué relación tiene el campo eléctrico y el campo magnético en onda electromagnética que se propaga en el vacío? ¿Son paralelos entre sí y la dirección de propagación? ¿Son paralelos? No. El eléctrico es perpendicular a el magnético, por lo tanto no son paralelos. La primera es falsa.
¿Son perpendiculares entre sí y a la dirección de propagación? ¿Son perpendiculares entre sí? Sí. ¿Y perpendicular a la dirección de propagación? También, claro, porque se oscila acá y se propaga perpendicular en el eje X. Oscila en Y y es perpendicular a X. Eso es correcto, verdadero. Dos, son paralelos entre sí, pero perpendiculares a la dirección de propagación. Paralelos entre sí no son. Eso es falso, ¿no? Pero sí es perpendicular a la dirección de propagación, pero no son paralelos entre sí. Son perpendiculares entre sí. Entonces, falso, verdadero, falso. Caso siguiente. En un sistema de internet doméstico que utiliza fibra óptica, la transferencia de datos del proveedor de servicios hasta el hogar del usuario se realiza con un láser, ¿ya? Determina el índice de refracción de la fibra óptica si la velocidad de propagación de la luz en el interior de la fibra óptica es de 2 por 10 a la 8. Como sabemos, velocidad es lambda por la frecuencia, ¿no? Y dice que la velocidad de propagación es de 2, como dice. Sabemos que la ecuación n es c entre la velocidad de la luz. Por lo tanto, será c, que vale 3 por 10 a la 8, entre la velocidad, que es 2 por 10 a la 8, metros por segundo. Metros por segundo se va y nos queda un valor numérico. 3 por 10 a la 8 entre 2 por 10 a la 8. 10 a la 8 se va, nos queda 3 entre 2, que sería un medio. Entonces, el n vale un medio. Siguiente. El horno microondas es un aparato electrodoméstico que utiliza para calentar alimentos los cuales deben tener algo de agua. Justamente lo comentamos, ¿no? Debe tener algo de humedad, ¿no? Porque actúa sobre las moléculas de agua, haciéndolas vibrar, entran en resonancia y calientan la comida, ¿no? Determina la longitud de onda asociada al horno de microondas que emite ondas electromagnéticas de la frecuencia de 2,4 GHz. Sabemos que la velocidad es lambda por la frecuencia. C es igual a lambda por la frecuencia. C es 3 por 10 a la 8. La frecuencia es 2,4 gigahertz, ¿no? Entonces tenemos ahí gigahertz, 3 por 3 entre 2,4, 1,25. 10 a la 8, 10 a la menos 9, 10 a la menos 1. Es decir, nos queda 125 milímetros como longitud de onda. 150 milímetros, 125 milímetros como longitud de onda. A ver, continuamos. Entonces, ahí estamos viendo justamente problemas que utilizan la teoría de la onda electromagnética como forma de trabajo, ¿no? Muy interesante. A ver, vamos a continuar. Correcto. Tenemos entonces lo siguiente. A ver, siguiente problema. Dice, bueno, acá hay que hacer una corrección. El ojo humano no emite rayos de sus ojos. Acá la flecha debe estar para el otro lado. Una corrección con respecto a esta imagen. Una disculpa, esto no debe ser así. Nosotros no somos ultrasensibles para emitir rayos por nuestros ojos. Lo que sucede es que la luz ilumina los objetos y los objetos salen rayos hacia los ojos. Así es como vemos, ¿no? Como vemos que un objeto es, por ejemplo, con respecto a la teoría del color. Ustedes ven un objeto cercano que es de color rojo. ¿Por qué? Recibe la luz, absorbe toda la longitud de ondas, excepto el rojo, que es la que emite, y lo vemos de color rojo. Igual, cuando nosotros observamos algo, la luz
da ese objeto y ese objeto refleja y nuestros ojos lo observan. Nosotros no emitimos luz, eso está incorrectamente graficado. La flecha debe estar en sentido contrario. Ojo con esa corrección. Este es un problema teórico grave, ¿no? No puede ser así. Es al revés, la flecha va en sentido contrario. Incidente reflejado hacia el ojo o refractado hacia el ojo. ¿Ok? Porque esto incorrectamente graficado. Pero en fin, bueno. Aplicamos Snell aquí. Dice, una persona observa una moneda sumergida en un vaso con agua cuyo índice de refracción es 4/3. Determina el ángulo teta, ok, el ángulo de incidencia. N del agua por el seno incidente, por seno de teta, es N transmitido por el seno de, en este caso, 53, ¿no? Despejamos seno de teta vale 3/5 y el arco cuyo seno da 3/5 es 37. Entonces, este teta vale 37, pero únicamente acá el problema va por la dirección de las flechas. No sé si podamos insertar formas para hacer la corrección. Esto es para allá. Esto es para allá. No sé si lo podemos entrar de color o algo para tapar eso. ¿Cómo te fue? Esto es así. Esto es así. Así. Eso es como debe de ir, no como está gráfica. Corrección ahí, ¿eh? Corrijan su manual. Nosotros no emitimos rayos, ¿no? Eso lo creía Aristóteles. Ya han pasado más de 2500 años de eso, ¿no? Nosotros recibimos la luz, no emitimos luz de los ojos. ¿De acuerdo? Corrijan esa imagen. A ver, siguiente. A ver, dice, los calefactores eléctricos utilizan un espejo cóncavo para reflejar la radiación infrarroja, ¿ya? De las resistencias eléctricas calientes. Cabe destacar que la IR, la infrarroja, sigue la misma ley de reflexión que la luz visible. Claro, todas son ondas electromagnéticas. Dado que el espejo tiene una radio de curvatura de 100 centímetros y una fórmula de resistencia a 3 metros de distancia. Ok, entonces, ¿qué tenemos? Distancia objeto, ¿no? A ver. Tiene un radio de curvatura de 100 centímetros. Vamos a llevar esto al Paint para poder escribir en sí. Si no, nos permite hacer una. Vamos al Paint. Ok. Tenemos entonces. A ver. Tenemos un radio de curvatura de 100 centímetros. Radio vale 100 centímetros. Pero como sé que el foco es la mitad del radio, entonces el foco, la distancia focal, vale 50. 50 positivo. ¿Por qué positivo? Porque se trata de un espejo cóncavo. Zona real, acá está el foco en la zona real, positivo. Zona virtual tras del espejo. ¿Qué más me dice? La imagen de resistencia está a 3 metros de distancia. Distancia, imagen, 3 metros, 300 centímetros. Distancia, imagen, 300 centímetros. ¿Qué utilizo la ecuación? Precisamente la ecuación o la fórmula de Descartes. 1 sobre distancia objeto más 1 sobre distancia imagen, 1 sobre f. 1 sobre distancia objeto, no lo conozco. Distancia imagen vale 300, foco vale 50. Será un cincuentavo menos un 300avos. Multiplico y divido por 60, por 6. 6 entre 6. 6 menos 1, 5. 300. 1 sobre S sub 0 es 5 entre 300. Invierto, S sub 0 será 300 entre 5. Y 300 entre 5 es 60. Ahí está.
Entonces, la distancia de objeto vale 60 positivo porque está en la zona real. Única fórmula usada, la ecuación de Descartes, ¿no? No necesito graficar. Dense cuenta que solamente con la fórmula y me está indicando cuál es el error. Hay que tener cuidado nada más en los signos y todo lo demás, para que no nos salga error. Caso siguiente, número 6. Ejercicios. Aquí. Caso 6. El ojo humano actúa como un sistema óptico con una lente convergente, positiva, obviamente convergente, ¿no? Vamos a copiar esto al Paint nuevamente para garabatearlo. Llevarlo al Paint. El ojo humano tiene con una lente convergente de 15 milímetros de distancia focal. Nuestro foco vale, perdón, nuestro foco vale 15 milímetros, ¿ya? La imagen de un objeto lejano se forma sobre la retina, ¿ya? Determine la altura de la imagen de un árbol de 16 metros ubicado a altura del objeto 16 metros, ubicado a 100 centímetros del ojo. Distancia objeto 100 metros. 100 metros. Ok, ¿qué podemos utilizar ahí? Utilizamos la fórmula de la magnificación y la fórmula eh, del aumento. Sé que la magnificación es igual a menos n sub i sobre s sub 0. Sé que el aumento es igual a s sub 0 a altura de la imagen entre la altura del objeto. Igualo ambas. Menos n sub i sobre s sub 0 es hi entre h sub 0. Igualo ambas. De aquí despejo la altura de la imagen, que es lo que me pide, que será menos s sub i entre s sub 0 por h sub 0. Y reemplazo. ¿Cuánto vale s sub i? Que sería la distancia precisamente de la lente, del ojo hacia el lente, que es 15 milímetros. Eso me dieron, ¿no? El foco. Ya reemplazo acá el foco. 15 por eso a la menos 3. La distancia del objeto, 16 metros, 16. La distancia del objeto, S sub 0, 100 metros, 100. Bueno, 15 por 16, 100, subiría como 10 a la menos 2, 10 a la menos 5. Me sale menos 2,4 por 10 a la menos 3. Es decir, menos 2,4 milímetros sería la distancia, la altura de la imagen. Esa es la altura de la imagen que observamos, ¿no? He utilizado y combinado la fórmula de la magnificación con la del aumento en tamaño, ¿no? Ahí está, aparece este valor, ¿no? Ok. Siguiente, dejamos compartir esto. Pasamos a este problema. 7 me dice. Un objeto de 12 centímetros de altura. Vamos a llevar esto a través del Paint para poder garabatearlo. A ver. Un objeto de 12 centímetros de altura. Altura del objeto, 12 centímetros. 12 centímetros de altura, se coloca 4 centímetros delante de una lente convergente. Distancia del objeto, 12 centímetros. Perdón, 4 centímetros. Distancia del objeto, 4 centímetros. ¿Ya? De una lente convergente biconvexa, o sea, que tiene foco positivo, ¿no? Si es convergente, su foco va a ser positivo. Ya está. Con una distancia focal de 12 centímetros, 12 positivo, ¿no? Porque es una lente convergente. 12 centímetros de foco positivo. Considere la respuesta de la forma de A.
Halle la distancia y la imagen. Es decir, primero me pide S sub I. Puedo utilizar la ecuación de Descartes, ¿no es cierto? Utilizo la ecuación de Descartes para hallar la distancia imagen. 1 sobre S sub I es, pasa, el S sub 0 pasa a restar, ¿no? Ahora, ¿cuánto vale el foco? 12, un doceavo. ¿Cuánto vale la distancia objeto? 4, un cuarto. Multiplicamos por 3 y entre 3. Por 3 y entre 3. 3 por 4, 12, tenemos la misma base. 1 menos 3 menos 2 sobre 12. Será menos un sexto. 1 sobre S sub I menos un sexto. Lo invertimos, S sub I vale menos 6. ¿Qué significa eso? Que la imagen, ¿cómo va a ser? Virtual. ¿Por qué? Porque salió negativo. Imagen virtual. Ya está. Ya sacamos la distancia imagen. Ahora para allá el tamaño igual. Mezclamos la forma de magnificación con la del aumento. Y despejamos el tamaño de la imagen como el HI. Multiplicamos y división. Menos 6 menos 6, ¿no? Menos 6 por 2 entre 4, ¿no? Cuarta 3, 3 por 6, 18 centímetros positivo. Ok, ¿qué nos daría entonces? Una imagen virtual, derecha y aumentada. ¿No es cierto? Virtual, derecha y aumentada. Esa es la imagen a resultante. Aquí está, justamente en la gráfica. Este es el objeto y en la misma zona virtual está el objeto. El objeto es virtual. Derecho, ahí está, derecho, y aumentado es más grande que. Entonces es correcto. Virtual, derecho y aumentado, ahí está. La imagen no nos engaña y los signos que han salido tampoco. Negativo, virtual, y está en la zona virtual. Eh, más grande, pues ahí está. Positivo, derecho. Porque si hubiese salido negativo, hubiese sido invertido, es decir, la flecha de abajo. Ahí está. Los signos no se engañan. Graficarlo y hacerlo matemáticamente, pero respetando los signos, nos indica también cómo es la imagen. Bien, dejamos de compartir. Vamos al siguiente. ¿Hay uno último? Sí. A ver, dice, una fuente luminosa de 8 centímetros de altura. Vamos a copiar el pen para poder ver. Ya está carabateado. Una fuente de 8 centímetros de altura, altura del objeto, 8 centímetros. Se coloca cuántos centímetros de una lente. Ya, distancia objeto 4 centímetros de una lente. Con 12, lente divergente. Si es divergente, su foco vale negativo. Por eso aparece acá el menos 12. El foco es menos 12 porque es divergente. Ya, entonces será menos 12 menos 4 por 3 y entre 3 menos 1 menos 3 menos 4. 12 entre menos 4 saldrá menos 3. Y la imagen es menos 3 centímetros. Es decir, es una imagen virtual. Y acá justamente aparece que la imagen es virtual. Por la forma de la magnificación, y esa también nos tenemos acá, que la altura vale 6, derecha. Imagen virtual derecha y aumentada. Ahí está. No se engañan, ¿no? En donde está el objeto es la zona virtual. Lo único que no puede ser virtual es el objeto, pero esta zona es virtual. Y para delante de la lente, la zona real. Si la imagen está acá, la imagen es real, pero la imagen está en la zona virtual, la imagen es virtual. Eso justamente sucede. Los signos nos dicen todo acá, ¿no? Y como ven, son muy pocas ecuaciones, ¿no? Ecuación de la de Descartes, fórmula del aumento, de la magnificación y la ecuación del fabricante si se trata de lentes. En espejos no lleva esa ecuación, solamente en la fórmula del fabricante se utiliza así. Tenemos precisamente el caso de las lentes. A ver, un momento, vamos a abrir otro archivo. A ver, me esperan un ratito. Abrir el archivo para verlo propuesto.
A ver, tenemos entonces justamente la separata, donde está la teoría, las ondas electromagnéticas, el espectro electromagnético, las líneas de la óptica geométrica. Aquí no aparece óptica ondulatoria, bueno, estaba en el BPT, ¿no? Bueno, los espejos, cóncavos y convexos. Ah, una observación también con el espejo. ¿Dónde utilizamos espejos cóncavos y dónde utilizamos espejos convexos? Por ejemplo, los espejos retrovisores son espejos convexos. Siempre la imagen es derecha y aparece más pequeña que la que se observa. También esos espejos que utilizan en las góndolas de los supermercados o cuando van al tambo, por ejemplo, hay unos espejos redondos que hacen las cosas chiquitas para que le permite ver al cajero todo lo que pasa en la tienda. Ese espejo es convexo. Mientras que el espejo cóncavo, ¿dónde lo vemos? Por ejemplo, vamos a los grandes almacenes donde venden cosméticos, verán que hay unos espejos que hacen aumentar el tamaño de la cara. Ese espejo no es plano. El espejo plano es el único que tiene el mismo tamaño que el objeto. Entonces, el espejo que hace aumentar el tamaño de la cara es un espejo cóncavo. Su curvatura es pequeñita, ¿no? Pero aumenta el tamaño de la cara. Es un espejo cóncavo. ¿Y por qué no aparece invertido? Porque el objeto está delante del foco. En ese momento aparece la imagen. Entonces, si nos acercamos bien al espejo, notamos que la imagen, si nos retrocedemos, vamos a notar que nuestra imagen puede invertirse. Hagan el experimento cuando vayan a una de esas tiendas, acérquense y van a ver su imagen aumentar. Pero si empiezan a retroceder, van a ver que en un instante su imagen se va a poner de cabeza. Y eso es porque están detrás del foco. Ahí se invierte la imagen. Eso sucede en espejos cóncavos, que son los únicos que pueden agrandar una imagen. Bueno, ahí también podemos hacer ese pequeño experimento. A ver, vamos a sacar las lentes convergentes, que son las positivas, y las divergentes, las lentes negativas, ¿no? ¿Cómo diferenciamos, no? Una lente convergente es cuyo centro es más ancho que el extremo, y una lente divergente es cuyo centro es menos ancho que los extremos. Una forma rápida de poder discriminar cuál es cuál. Ahí tiene dos radios de curvatura, el foco es el mismo para cualquiera de los lados, solamente cambia que ahora donde está el objeto es la zona virtual y el otro lado es la zona real. Si la imagen se forma por este lado, es una imagen virtual. Ahí está. Por imágenes se pueden hacer por trazado de rayos o con las mismas ecuaciones más esta ecuación, que esta es la ecuación del fabricante de lentes. Y esta puede combinarse con la de Descartes, porque la de Descartes termina en 1 sobre F, ¿no es cierto? La de Descartes termina en 1 sobre F. Acá está 1 sub 0 más y 1 sobre F. Podemos añadirle la parte de la ecuación del fabricante y tenemos una ecuación que es la combinación de la ecuación de Descartes con la ecuación del fabricante, ¿no? Y eso nos permite distribuir. ¿Qué significa estos términos? F es la distancia focal, N es el índice de refracción de la lente, y R sub 1 la curvatura R1 y R2 la curvatura R2 en nuestra lente. ¿Qué pasa si una de las caras es plana? ¿Qué radio tiene? Hemos visto que el radio es infinito, porque 1 sobre infinito es cero. No podemos decir que la cara tiene de radio cero, porque 1 sobre cero es indeterminado. Consideramos que es tan grande el radio de curvatura que vemos la tangente, ¿no? Por eso vemos un plano. Hasta esa solución le damos. Igual también las dioptrias. La dioptria es el metro de la -1, que eso utilizan precisamente los optómetras, ¿no? Para medir las dioptrias, la potencia de una lente le llaman. Ok, estos ejercicios los cansábamos de ver, vamos a los propuestos. A ver, aquí corregimos la dirección de la flecha. Nosotros no botamos rayos, sino los rayos llegan a nuestros ojos. Ah, los propuestos, acá está. Nos dice, la antena de un receptor de ondas electromagnéticas recibe una onda cuyo campo eléctrico varía según la siguiente expresión. E es igual a 150, 2pi por t entre 10 a la 7 menos x en el 30 k newton metro. Determina la rapidez de propagación. Bien, yo sé que la velocidad es lambda por la frecuencia, pero no se mueve a cualquier velocidad electromagnética, se mueve a c, ¿no? C es igual a lambda por la frecuencia. Ahora, tenemos acá esta ecuación. La onda sería 150 kx menos omega t, ¿no es cierto? Bien, hay que darle la forma entonces. En una onda tiene esta forma, tiempo entre periodo, x entre longitud de onda. Pero acá, para la primera expresión, ¿cuánto será t? T saldría
10 a la menos 7. Por lo tanto, el periodo es 10 a la menos 7. Ahora, si este es lambda, ¿cuánto vale lambda? 30. Por lo tanto, el lambda vale 30 metros. Ya tenemos lambda, ya tenemos periodo. Como sabemos que la velocidad es lambda con la frecuencia, o la velocidad es lambda entre periodo, pues hay que sacar lambda entre periodo y sacamos la propagación que vale 3 por 10 a la 8, es decir, la velocidad de la luz. Bueno, hemos sacado la propagación. La rapidez de propagación sería 3 por 10 a la 8. Bueno, acá se han equivocado en las claves, ¿no? La clave en milímetros. Me pide rapidez y me da milímetros, es incorrecto. La rapidez debe estar en metros por segundo, ¿no? Me da la rapidez 3 por 10 a la 8, que es justamente la rapidez de la luz, que es lo que cualquier onda electromagnética se mueve a esa rapidez. Acá las claves están incorrectas. Caso número 2. Este es el fenómeno de reflexión interna total. A ver, dice, el ángulo límite de refracción de una sustancia transparente es tangente de θ igual a 4 tercios. Determine el índice de refracción correspondiente a esta propiedad del material. Esto sucede con el ángulo crítico. Seno de n incidente por seno de θ incidente es igual a n transmitido por seno de 90. Es decir, el ángulo acá es 90 y el haz transmitido no atraviesa el material, la luz se queda en el centro. ¿Qué aplicación tiene esto? Esto es justamente cómo funcionan las fibras ópticas. La luz entra a la fibra y no escapa de la fibra. Por eso es que la información en una fibra óptica viaja más rápido. Porque ¿a qué velocidad viajaría? Viajaría a la velocidad de la luz. Es más rápido que viajar dentro de un cable de cobre, ¿no? Entonces la fibra óptica hace que la luz viaje. Ahora bien, tenemos entonces que la tangente es 4 tercios y eso nos permitiría definir, por ejemplo, qué ángulo es este, ¿no? Entonces ahí utilizamos la ley de Snell. Como le dije, seno de 90, ¿no? N. ¿El N de quién? Está viajando en un medio y atraviesa hacia el aire, ¿no? De menor a mayor, yo no sé cuánto vale N. N por seno de 53, 4 tercios, 1 por 1. Es decir, N sería 5 cuartos, es decir, 1,25. Ahí está. Es 1,25, ¿no? Precisamente. 53 lo sacamos precisamente por el triángulo que nos han dado, ¿no? Si su tangente es 4 tercios, el ángulo es 53 grados. Caso número 3. Dice, un objeto de 2 centímetros de altura, ya h sub 0 igual a 2, se coloca 3 centímetros enfrente de un espejo cóncavo. Distancia objeto 30 centímetros, cóncavo es foco positivo, ¿no? Radio de 10 centímetros, foco de 10 centímetros positivos porque es cóncavo. Calcule la posición de altura de la imagen. Primero la distancia imagen. La distancia imagen será con la ecuación de Descartes y tenemos que sería entonces un décimo menos un treintavo. Por 3 y entre 3, 3 menos 1 a 2, 2 treintavos, es decir, un quinceavo. Entonces, al invertirlo, S1 vale 15. Distancia, imagen, 15 centímetros. Imagen que, como vemos, es positiva y es real. Ahora, igualamos la fórmula de la magnificación con la del aumento. Menos S sub entre S sub 0, entre H sub y entre H sub 0. Y reemplazamos los valores. Con lo cual nos sale una altura de la imagen de igual de menos un centímetro. ¿No es cierto? Entonces la imagen es real, invertida y disminuida. Altura, un centímetro. Menos un centímetro, está invertida, ¿no? Pero un centímetro, mientras que el objeto de 2 centímetros es un centímetro la imagen, es decir, está reducida, ¿no? Disminuida. Ahí está. Sería entonces S sui 15 y menos 1. Acá está C. 15 y menos 1. Caso número 4 dice. Los espejos convexos se utilizan en tiendas para vigilancia, es lo que les comentaba, ¿no? Justamente en las góndolas se coloca y cosa que el cajero puede mirar y darse cuenta si se están llevando algo, porque reduce el tamaño de la imagen, pero nos permite ver todo, ¿no? También forma o se utiliza en los espejos retrovisores. Por eso que el espejo retrovisor tiene unas letritas que dicen los objetos están más lejos de lo que aparentan. Es porque reduce la imagen, ¿no? Entonces, si aparece una imagen pequeña, no es que esté pequeño, no está tan lejos, está cerca. Lo que pasa es que la imagen tiene eso. En un espejo convexo a disminuir, ¿ya?
Dice, las imágenes forman virtuales derechas y reducidas, lo que facilita la visualización de múltiples objetos en un espacio reducido. Es así que un espejo de seguridad convexo colocado en una tienda tiene un radio de curvatura de 2 metros. Foco vale 1, pero no es 1, sino es -1. ¿De acuerdo? Dice, determine a qué distancia el espejo se forma la imagen del cliente. Ok, esto lo utilizamos en la ecuación de Descartes. 1 entre sub 0 más 1 entre sub 1 entre f. Pero en este caso el f es negativo, ¿no? Porque es convexo. Ahí está. El foco es negativo porque es convexo. 1 entre f es 0 menos y. Entonces despejamos 1 entre c sub i menos 1 y 1. Y ese sub i sale menos 0,5. Es decir, es una imagen virtual que está a medio metro. ¿Qué distancia el espejo se forma una imagen? A medio metro. ¿De acuerdo? Pero es una imagen virtual. ¿Qué más nos pide? Si el cliente tiene 1,5 metros de altura, ¿cuál será la altura de la imagen? Y nuevamente combinamos la ecuación de magnificación con la ecuación del aumento, ¿no? Y nos sale aquí que vale menos 0,65. Si el cliente tenía 1,5 metros y sale 0,75, entonces la imagen es disminuida. Imagen virtual, imagen virtual, porque es menos 0,5 menos, virtual, invertida y disminuida, ¿no? Virtual, no, virtual derecha y disminuida. Virtual derecha y disminuida. Así es la imagen. Acá no sale negativo, sale positivo. Virtual derecha y disminuida. No, no es real, esto es falso, no es real. Sí me sale negativo. Es virtual. Las imágenes del espejo convexo son virtuales. Virtual, derecha y disminuida. Tiene menor tamaño que el original, que el objeto. Eso es lo que sucede en un espejo convexo. Virtual, derecha y disminuida. Porque la imagen que ustedes ven en los retrovisores y en las góndolas no está de cabeza, ¿no? Está derecha. Virtual, derecha y disminuida. Ujú. Ahí está. ¿Cuál será la altura de la imagen? La altura vale 0,75. Pero no es negativo, ese es un error. No puede ser negativo, porque precisamente eso no es el espejo saca una imagen derecha. Acá se han equivocado porque no han considerado, menos menos se hace más, no, no han considerado eso. Por eso es que le sale menos y menos da más, no puede ser negativo. Y el menos se eliminó con el otro menos. Es positivo acá. Hay un error ese menos ha salido del espacio, pues menos menos es más. Es positivo. ¿Cuánto es? Menos 0,5 y 0,75. Menos 0,5 y 0,75 positivo, no negativo. Hay un error porque menos por menos da más. Corríjanlo eso también. Verifíquenlo. 5. Con respecto a la formación de imágenes en las lentes delgadas, indicar la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Las lentes de convergente siempre forman imágenes reales. Eh, no, depende de la zona. Falso. 2. Las lentes divergentes siempre forman imágenes virtuales. Eh, sí, podemos considerar que sí. Pero para ser cierto, hay un único caso en que esto no se cumple. Cuando el n de la lente es menor que el n del medio. Ahí se invierte. Pero bueno, no hemos explicado si tampoco está considerado como clave. 3. Si un objeto se coloca en el foco de una lente biconvexa, su imagen se forma en el infinito. Eso es verdadero, ¿no? Es lo que utilizan las linternas, ¿no? Cuando colocamos una imagen en la distancia focal en el foco, no se intercepta y salen los rayos paralelos, ¿no? Que es el principio de los faros, el principio precisamente de las linternas, ¿no? Colocamos la bombilla en el foco y salen los rayos paralelos, no se forma imagen, se van al infinito. 6. Se coloca una vela a 30 centímetros de una lente convergente con una distancia focal de 10 centímetros. Convergente, foco positivo. Foco 10, distancia objeto 30. Determine la distancia de la lente que forma la imagen de la. Nos pide distancia imagen. Fórmula de Descartes. 1 sub 0 más 1 sub i, 1 sobre f. Despejamos 1 sobre i, f menos s sub 0. Un décimo menos un treintavo. Por 3 y entre 3. 3
menos 1 a 2. 2 sobre 30, es decir, 15. Ese es su I vale 15. Ujú. Correcto. Fórmula de Descartes, nada más, directo. Caso 7. Las lentes divergentes se utilizan en cámaras de seguridad para ampliar el campo de visión, obteniendo imágenes virtuales y reducidas de los objetos. ¿Ok? Esto permite, eso es justamente las cámaras de seguridad, ¿no? Este permite observar un área más amplia en espacios pequeños. En una cámara, su lente tiene una distancia focal de menos 25, esa es una lente divergente. Determine a qué distancia de la lente se forma la imagen del objeto. Ok, fórmula de Descartes, ¿no? F vale 25, menos 25. Objeto está, se forma la imagen del objeto. Ok. Mm, ya. Acá faltó un dato en la pregunta, que es la distancia. ¿Dónde está el objeto? Tienes la distancia focal, pero ¿dónde está el objeto? Ese dato no lo han puesto acá, pero acá lo toman como 75. Bueno, acá faltó ese dato, ¿no? Es decir, la cámara de seguridad está a 75 centímetros de un objeto. ¿Dónde está la imagen del objeto? Aquí faltó el dato de los 75 metros, ¿no? Es decir, que esta cámara está a 75 metros del objetivo, ¿no? Eso no, ese dato no está acá y acá lo han sacado del aire, ¿no? O sea, que faltó acá. Las lentes divergentes utilizan cámaras de seguridad para emplear cámaras de observación imágenes y reducir los objetos. Eso permite observar un área más amplia en espacios pequeños. Una cámara tiene una distancia focal. Si la cámara se encuentra a 75 centímetros del objetivo, ya eso faltó, porque acá utiliza 75 y sale un dato del aire, ¿no? Es decir, que el objeto se encuentra a 75 centímetros de la cámara. ¿Cuál es el tamaño de la imagen o la distancia de la imagen? Ok, ya reemplazamos entonces y nos sale eh, negativo. A ver, 1 sobre 75 menos 1 sobre, a ver, menos 25 menos 75 nos sale negativo. La imagen es virtual, sale a menos 18,75. ¿De acuerdo? Aquí, bueno, faltó el negativo nomás, porque la imagen es virtual. Negativo, a ver, claro, esto pasa a negativo. Negativo, negativo, más negativo todavía, ¿no? Esto sale menos 18,75 y la imagen es virtual. ¿De acuerdo? Ah, bueno, acá faltó los 75 metros, acá en el enunciado. Y acá la respuesta es que es una imagen de menos 18, porque es una imagen virtual. Corrección ahí. 8 dice, un telescopio reflector utiliza un espejo cóncavo como objetivo para formar una imagen real. Tiene una distancia de focal de 100 centímetros. ¿Ya? Espejo cóncavo, foco positivo. Distancia focal 100, positiva, porque es cóncavo. Con la ayuda de un telescopio se desea observar la Luna que se encuentra a 400.000 kilómetros. Wow. Sería en centímetros 400 por 10 a la 3, que es metros, por 10 a la 2, o sea, 10 a la 7. 400.000 por 10 a la 7. A ver, un montón de ceros tenemos acá. Ok. Determina qué distancia del espejo se forma la imagen de la Luna. Bueno, hubiésemos utilizado el sufijo, ¿no? Pero esta inversión me dice que es tan grande que es aproximadamente cero. Por lo tanto, se producirá a la misma distancia, es decir, a 100 centímetros, casi a la misma distancia, por ser tan grande el valor, ¿no? Ujú. 400, ¿dónde está? 400.000 kilómetros, ¿no? Sería 400.000, 4 por 10 a la ¿cuánto? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. 4 por 10 a la 11.
4 por 10 a la 11. No es un valor muy grande, se tiende a cero, pues utiliza ese valor. A los 100 centímetros igual, ¿no? Porque desprecia el valor, es tan grande que es próximo a cero. Por eso, está tan lejos que prácticamente es la misma distancia. Ujú. Tiene sentido. Ok, ¿hay un noveno? No, ya no hay un noveno. No, acá habla de Huygens, ¿no? Después de, en la teoría de la luz, tenemos primeramente la primera teoría científica de Newton. De ahí 150 años más adelante, Huygens lo corrige con la teoría ondulatoria. Y 60 años más adelante, Einstein lo corrige con la teoría cuántica, donde ahora la luz no es una onda electromagnética, o por lo menos no siempre se comporta así, ni tampoco es un rayo, ahora es una partícula, el fotón. Y esa es la teoría cuántica de la luz, ¿no? A veces se comporta como onda, el fotón, a veces como partícula, perdón, el fotón, o a veces como onda, ¿no? La teoría, la dualidad de la onda partícula, ¿no? La teoría cuántica de la luz. Y eso la se ve en la última semana, justamente con efecto fotoeléctrico, relatividad, física moderna. Ok, ese sería todo el contenido. Si hay alguna pregunta con respecto a algún problema en especial. Tenemos justamente todo lo que hemos revisado. Interesante esta parte, ¿no? Es una visión bastante escueta de lo que es la teoría de la luz, ¿no? Como la observamos ahora, ¿no? Aunque no parece increíble, la teoría aristotélica tuvo 1000 años vigente, ¿no? Esta gente entraba en el medioevo, pensaba que la gente emitía o salían manitos de nuestros ojos para tocar las cosas y poder verlas, ¿no? Eso predominó por más de 1500 años hasta que Newton eh, menciona en su libro Optics la primera teoría científica de la luz, donde aparecen precisamente esas definiciones que hemos visto, ¿no? Acerca de el haz incidente, el reflectado, el ángulo incidente y reflexión, la ley de Snell, ¿no? Precisamente la ley de la refracción, ¿no? Y esto permite describir justamente las imágenes en lente y espejo, ¿no? La reflexión interna total, que recién tiene una aplicación. ¿Cómo se producen las imágenes en un espejo, ¿no? Si bien los espejos lo inventaron los egipcios hace más de 3000 años, con lo que les tenía más al alcance, que era la arena. A partir de derretiendo arena crearon el vidrio, ¿no? Y en una amalgama de una mezcla de mercurio y plata, la amalgama, sobre el vidrio, crearon los espejos, ¿no? Y existían. Pero lo que no se sabía era cómo que funcionaba el espejo, hasta que Newton lo explica, ¿no? En un espejo plano, precisamente él se da cuenta que hay una imagen que es virtual, la que apreciamos justamente, ¿no? Porque hay un defecto, ¿no? Hay una inversión lateral. Mientras que él supone que la imagen, el verdadero imagen está atrás del espejo y esa sí es derecha. Si levantamos el brazo derecho, la imagen que está atrás también lo levantará, ¿no? Pero esa no la podemos ver porque está atrás del espejo. Lo que vemos es la inversión lateral que está en la superficie del espejo. Eso es lo que podemos observar y en el espejo curvo ya notamos. Ahora la superficie reflectiva está fuera de la curva o dentro de la curva, dando los lentes, o mejor dicho, los espejos convexos o cóncavos, ¿no? En el espejo convexo, todas las imágenes siempre serán virtuales y pequeñas. En el espejo cóncavo va a depender de dónde coloquemos el objeto. Si el objeto está detrás del centro de curvatura, tendremos una imagen real y disminuida. Si colocamos el objeto exactamente sobre el centro de curvatura, la imagen es real y del mismo tamaño. Si nos vamos acercando al foco, la imagen va aumentando, real, y va aumentando conforme más nos acerquemos al foco, ¿no? Cuando el objeto está sobre el foco, no me produce imagen, produce rumbo al infinito. Si colocamos el objeto delante entre el foco y el vértice, el objeto va a tener una imagen virtual, derecha y disminuida. Mientras está acá, la imagen es real, invertida y disminuida. Es lo que podemos apreciar. Por ejemplo, acá, está en esta zona, este es el objeto, y la imagen, como vemos, es real, pero invertida y disminuida, ¿no?
Mientras nos vamos acercando, esto va aumentando. Y nos quedamos en el centro, tienen el mismo tamaño y se coloca justo debajo. Nos acercamos al foco, va aumentando de tamaño, aumentando, 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 aumenta, que cuando estamos sobre el centro, sobre el foco, se va al infinito. Delante del foco ya se vuelve virtual. Tiene muchas zonas el espejo cóncavo. Ahí lo podemos hacer por trazado de rayos, pero tendríamos que saber las zonas. Y en el caso de hacerlo por fórmula, nos basta la ecuación de precisamente de Descartes, la fórmula de la magnificación y del aumento, ¿no? Nos basta ya para poder identificar las imágenes precisamente en cualquier tipo de espejo. Para el lente es lo mismo, solamente que en el espejo esta es la zona real y tras es la zona virtual. En el lente es al revés. En el lente, acá está el objeto, esta es la zona virtual. Lo único que no es negativo es el objeto. Y para allá está la zona real, ¿no es cierto? Ahí está la lente. La lente presenta dos radios de curvatura, ¿no? Es una superficie o un sistema que tiene un índice de refracción es refractivo, ¿no? También podemos hacer trazado de rayos, pero también podemos utilizar las mismas ecuaciones más la ecuación del fabricante de lente, ¿no? Para poder establecer precisamente las imágenes en lente, ¿no? Pero todo nace de la teoría newtoniana, ¿no? La óptica geométrica. Hasta ahora lo hacemos así, ¿no? Es válido. No ha perdido vigencia la óptica de Newton. Podríamos hacerlo con ondas, pero es más complicado y engorroso. Para llegar al mismo resultado, mejor lo hacemos por Newton, que es mucho más rápido. ¿Cuál es la salvedad que se le da? Que ya no son rayos, son frentes de onda. Porque en realidad lo que Newton ve que era un rayo, ahora sabemos que eso es el frente de la onda, ¿no es cierto? Es el frente de onda. Nada más. Y con esa salvedad podemos utilizar la teoría de rayos de Newton para explicar la formación de imágenes. Eso nos permite construir artefactos ópticos, ¿no? Podemos hacer lupas, lentes, prismáticos, todo lo hacen justamente con estas ecuaciones, ¿no? Con estas pocas ecuaciones se construyen todos los aparatos ópticos, ¿no? Y no hay que cuidar nada más que la superficie sea perfectamente esférica, si no va a tener ciertos defectos, ¿no? Que se denominan aberraciones, ¿no? Aberraciones cromáticas, ¿no? Distorsiones que se producen en la imagen, si no está perfectamente curvo. Y eso también se toma en cuenta en los lentes cosméticos, los lentes que usamos de medida también, ¿no? Utilizamos un lente que tenga índice de refracción, ¿no? Si tiene alto índice, necesitamos una lente bien delgadita. Si tenemos un cristal, necesitamos un cristal muy grueso, ¿no? Entonces, el índice de refracción implica también, vemos que en la ecuación del fabricante aparece el N. El índice nos dice qué tanto vamos a tener. Igual también las curvaturas, ¿no? Entonces, en las lentes implica eso. Implica las curvaturas, el material, el índice de refracción que tenga, ¿no? Todo eso está introducido en la gimnasia. Y también nos dicen las dioptrías. Esa información justamente la tiene el que construye o el que nos da la receta para los lentes. No sé si se han visto alguna vez una receta que da el optómetra, que procede el oculista. Tenemos las dioptrías de nuestros lentes cosméticos, ¿no? Es decir, la distancia focal, ¿no? De repente es un lente de lectura, su distancia focal es limitada, ¿no? No es muy grande, ¿no? Pero en la lente de una ver de lejos para un miope, esa está hacia el infinito, ¿no? Pero en el caso de las lentes de lectura, está a poca distancia, ¿no? Yo tengo ahora, ya, bueno, ya por la edad uso lente de lectura y solamente su focalización es no más de 30 centímetros. Lo alejo más, ya no puedo ver, ya no focaliza. Su foco es corto, mientras que una lente de miope para distancias largas sí está hacia el infinito, ¿no? Entonces ahí me habla de la dioptria que tiene, ¿no? Precisamente. Igual el convenio de signos, ¿no? Distancia, imagen positiva, imagen real. Distancia, imagen negativa, imagen virtual. Magnificación positiva, derecha. Magnificación negativa, invertida. Magnificación mayor que 1, aumentada. 1x, 2x, 3x. Magnificación entre 0 y 1, disminuida. 1/2 de x, 3/4 de x, ya estoy disminuyendo la imagen. Entonces, con esa convención podemos saber cómo es la imagen sin siquiera graficarla. Nos basta la información, tanto numérica como de signos, para saber cómo es la imagen resultante.
y los ejercicios que hemos estado viendo. Entonces, hay un recorrido muy largo, ¿no? Una de las teorías más interesantes en evolución es la de la óptica, ¿no? Cómo es que evolucionó en tan poco tiempo, ¿no? De pasar miles de años de ignorar Aristóteles, Newton, Huygens y Einstein, ¿no? Precisamente. Es la evolución de la teoría de la luz, ¿no? Bien interesante, ¿no? Cómo ha evolucionado y tenemos una teoría científica ya de más, de mayor envergadura que nos da un alcance. Y como vemos es lo que llamamos por teoría electromagnética no se contradice con lo que llamamos por la ley de Newton ni por lo que utilizamos por efecto fotoeléctrico. Es decir, ninguna de ellas se contradice, no se complementan esas teorías científicas, ¿no? Cada una en su rubro, ¿no? Utilizamos las afirmaciones de Newton para la óptica geométrica, utilizamos lo de Huygens para el caso de interferencia, difracción y polarización, y todo ello puede utilizado también por la teoría del fotón, podemos también utilizar, y no se contradice con la parte electromagnética. También entonces, las radiaciones del espectro electromagnético viene dada por fotones también, ¿no? Entonces, si esto no se contradice, entonces la radiación del espectro es precisamente que el fotón puede viajar en este rango. Hay fotones de rayos gamma, fotones de ondas de radio de TV, fotones de luz visible, ¿no? Es decir, también es justamente, hablamos de fotones en rayos X también. Y como ustedes, bueno, lo vamos a ver más adelante también, el hecho de que si entonces una onda puede ser partícula, ¿por qué no una partícula puede ser onda, ¿no? Que es lo inverso, ¿no? Y eso también ha sido demostrado. Y se le ha llevado la longitud de onda al electrón. Eso lo vamos a ver en física moderna. Es decir, la dualidad onda-partícula, ¿no? También se cumple para la materia. Y podemos encontrar longitudes de onda a materia, ¿no? Así como lo hicieron para el electrón, ¿no? Precisamente con eso aparecen los microscopios electrónicos, ¿no? Un microscopio de luz, un microscopio óptico, utiliza luz como fuente. Pero él tiene un problema, que los microscopios de luz, como lo que utilizan en biología, tiene un máximo alcance. No puede aumentar más de 2500 aumentos. Ese es el límite para un espejo óptico, perdón, para un microscopio óptico. Su límite es 2500 aumentos. No puedo crear más aumentos por la longitud de onda que utiliza, que es la luz visible. Si yo quiero crear más aumentos, tengo que cambiar de fuente, ya no luz. Se le ocurrieron a los científicos de inicios de 1900 utilizar como fuente al electrón y crearon el microscopio electrónico. Ese microscopio que utiliza como fuente precisamente los electrones tiene aumentos de 100.000 aumentos. Es decir, ya no 2500, ¿no? Hablamos de aumentos de 100.000. Podemos ver estructuras moleculares, atómicas con ese microscopio. Utiliza como fuente luminosa al electrón y nos permite ver cosas muy pequeñas, ¿no? Como le digo, ya formas de átomos, estructuras, pero imposible de verlo con luz. Lo vemos con eh, precisamente fotones de electrones, ¿no? Ahí nos permite ver imágenes, ¿no? Y hay una calidad de imágenes impresionante, ¿no? Lo que nunca pensamos ver lo podemos ver precisamente con los microscopios electrónicos. Siguiendo nuevamente esto, ¿no? Que si se cumple que una onda puede ser materia, entonces la materia también puede ser onda. Nos ha dado un alcance tecnológico impresionante, ¿no? Podemos ver cosas muy, muy pequeñas, ¿no? Impensables, ¿no? Hace 50 años atrás, ¿no? Pero si la teoría lo justifica, entonces podemos realizarlo, ¿no? Podemos encontrar ese tipo de cosas. Que también ha habido una evolución también tanto en la medicina como en la tecnología, ¿no? Porque directamente que es teoría científica, pasa a aplicaciones tecnológicas, médicas. Como le digo, ahora se puede hacer ganometría y saber qué contiene dentro de un concreto duro, ¿no? Y poder contar y ver cuántas varillas hay, ¿no? Sin necesidad de romperlas. Podemos saber, Marie Curie utilizaba los rayos X para atender soldados en la Primera Guerra Mundial. Antiguamente, cuando un soldado antes de la Primera Guerra Mundial era herido y no encontraban la bala, amputaban la pierna, amputaban el brazo. Y muchos perdían de esa manera sus miembros, ¿no? Y quedaban lisiados de por vida. Con los rayos X podían encontrar rápidamente la bala, sacarla y parar la infección, porque ya se habían descubierto los antibióticos. Sin los rayos X hubiese habido una cantidad impresionante de gente lisiada permanentemente, ¿no? Pero los rayos X salvaron la vida de muchas personas durante la Primera y Segunda Guerra Mundial.
principalmente en la primera, ¿no? Porque antes de eso, creo que mejor era morir que quedar herido, ¿no? Porque uno que queda herido prácticamente no había en las enfermerías antibióticos. Tampoco sabía dónde quedaba la bala y tenía el médico solamente minutos o segundos para atender un paciente y pasar al otro y al otro y al otro. Y entre ellos inclusive tampoco existía la asepsia, ¿no? Entonces con la misma mano que había tocado uno, tocaba al otro, tocaba, y terminaban muriéndose todos infectados, ¿no? Y una muerte con dolor, ¿no? Pero ahora a través del antibiótico, de los rayos X, mejoraron las condiciones de, de vida, ¿no? Y la posibilidad de salvar más personas, ¿no? Precisamente con estos avances que han habido tanto en la física como en la medicina. Los ultravioleta, bueno, sabemos que son dañinos, que nuestra capa de ozono se encarga de filtrarlos, pero también tenemos que cuidarlos, ¿no? Para eso existen ciertas cremas, para evitar que los rayos ultravioleta dañen la superficie de nuestra piel, alteren el ADN y produzcan cáncer. La luz visible, que son los 7 colores del arco iris, acuérdense que ni el blanco ni el negro son colores. Blanco es la mezcla de los 7 colores y negro es la ausencia de luz. Los infrarrojos, que son los que calientan, ¿no? Cuando recibimos rayos solares y sentimos el calorcito, es porque estamos recibiendo rayos infrarrojos. Los microondas, que son los que se encargan precisamente de excitar a las moléculas de agua y hacen que se calienten en los hornos de microondas, las ondas radio, TV, ahí están incluidas las ondas de celular, ¿no? Cada operador tiene una frecuencia con la cual trabaja, ¿no? Igual también las radios emisoras tienen un espectro, las señales también de, ¿cómo le llaman esto? De señal de abierta televisión también tiene un espectro. ¿Quién controla el espectro electromagnético en el Perú? El MTC, ¿no? El Ministerio de Transporte y Comunicaciones controla y licencia el espectro. Si uno quiere trabajar en un espectro, tiene que pedir permiso. Hay un espectro reservado para las policías, para los militares, y otro también espectro reservado para cada operador telefónico, otro espectro reservado para las radios, AM, FM. Entonces, todos tienen parte del espectro, ¿no? Y si queremos abrir una radio, tenemos que pedir permiso para trabajar en esa banda. Igual con los operadores, ¿no? De celular. Ahí está. Bien, señores, creo que nos vamos quedando por acá si no hay alguna pregunta. Nos vemos, señores. Hasta la siguiente. Cuídense.